Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como a este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 18, Jesús nos habla acerca del carácter de las personas que deben ser, ¿cierto?, los hijos y las hijas del Señor. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Y para hablar acerca de esto, queridos hermanos, Jesús hace, ¿cierto?, y coloca a un niño como ejemplo. Que Dios tenga misericordia. A la verdad, los niños tienen varias características que nosotros debemos imitar. Por lo tanto, en este tema y en este momento y en este capítulo, queridos hermanos, Jesús habla acerca del carácter que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Nos habla acerca de la humildad, de la sencillez, de la capacidad de poder perdonar, querido hermano, y también el no poner tropiezo a los demás. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Como les decía, para enseñar estas verdades espirituales, Jesús, ¿cierto?, coloca en medio de ellos a un niño, porque tal vez los discípulos pensaban que por lo que ellos hacían, por lo que ellos servían, ¿cierto?, con Jesús, ellos tendrían un lugar de privilegio. Y cuántas veces nosotros, hermanos queridos, y muchos cristianos piensan que merecen un lugar de privilegio, merecen un lugar, ¿cierto?, donde todos los puedan admirar por lo que hacen. Que Dios tenga misericordia, siendo que siempre debemos darle la gloria al Señor. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Entonces Jesús, cierto, le dice que debemos de hacernos como un niño. Tal vez en aquel tiempo se lo dijo a los discípulos, pero hoy día esta palabra es para nosotros. Nosotros debemos volvernos como niños. ¿En qué sentido? En cuanto a la inocencia, queridos hermanos. Una de las principales, ¿cierto?, características de los niños, hermanos, es su inocencia, porque ellos creen todo lo que se les dice. En ellos no hay maldad, no hay engaño, queridos hermanos y hermanas. El ser inocente es muy importante para poder recibir el mensaje del Evangelio del Señor. Hay personas, ¿cierto?, que son muy altivas, que creen que lo saben todo, entonces para ellos no hay lugar para recibir la enseñanza de la doctrina del Evangelio. Son personas altivas, queridos hermanos, y no tienen ellos, ¿cierto?, tal vez la humildad, la inocencia para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hay otras personas que no reciben el mensaje del Señor porque en ello hay prejuicio, cierto prejuicio religioso o prejuicio por el carácter, queridos hermanos. Que Dios tenga misericordia. No creen al mensaje del Evangelio porque están acostumbrados a ver las cosas a su manera. Y no cambian su manera de pensar, su manera de vivir, queridos hermanos. Creen a su manera, hacen las cosas a su manera. Dios tenga misericordia. En ellos no hay, ¿cierto?, esta inocencia de poder recibir el mensaje del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros, si queremos entrar en el reino de los cielos y ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser personas inocentes, dispuestas a recibir
el mensaje del Señor. También, queridos hermanos, para poder, ¿cierto?, volvernos como niños, debemos nosotros cultivar la humildad. Que el Señor nos ayude. En el Salmo 138, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6b, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios nos ayude. Los niños no se jactan de nada, queridos hermanos. Ellos son sinceros en todas sus cosas, en toda su manera de vivir, en todas sus intenciones. Jesús nos dice que debemos renunciar a nuestros deseos de superioridad y orgullo y que nos volvamos humildes y sencillos como los humildes, como los niños, queridos hermanos. Humildes como niños. Que salga de nosotros nuestra vanagloria y querer que nos reconozcan. Hermanos, al único que tienen que reconocer, el único que tiene que ser reconocido es Jesús, nadie más. Nosotros somos solamente servidores por gracia y misericordia del Señor. También dice la palabra del Señor en el versículo 5 que hemos leído: y cualquiera que reciba mi nombre, a un niño como a este, a mí me recibe. Amados hermanos, en el tiempo de Jesucristo, las mujeres y los niños, ¿cierto?, eran menospreciados por la sociedad, eran considerados personas de segunda categoría, no eran apreciados, queridos hermanos, queridas hermanas. A la verdad, cuando los niños buscaban a Jesús, ¿se acuerda ese pasaje? Que traían a los niños para que Jesús los bendijera, y los discípulos reprendían a aquellos que traían a los niños. Jesús se enojó porque vio también la necesidad que había en los niños de recibir el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude. Los niños son importantes para Dios y también tienen que ser importantes para nosotros. No tenemos, hermanos, creo que menospreciar a nadie, ni por su condición social, ni por su condición, hermanos queridos, de vida espiritual, sino que debemos mirarnos a todos como superiores a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. No tenemos que mirar en menos a nadie. A usted no le gusta que lo miren en menos, entonces no miremos de menos a nadie. ¿Ya? Y tomemos este ejemplo, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de cómo Jesús, ¿cierto?, nos dice que debemos nosotros ser inocentes como los niños, ¿cierto?, para creer a la verdad del Evangelio. Debemos ser humildes como niños, hermanos queridos, para poder también nosotros, con nuestro ejemplo, servir al Señor de buena forma y no buscar, ¿cierto?, la vanagloria o el orgullo personal. Y también debemos de mirarnos a todos como superiores, no menospreciando a nadie. Los niños no menosprecian a nadie. Para los niños toda la gente es importante, todos son iguales. De igual manera nosotros, queridos hermanos. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, cierto? El que sea como un niño. Ese es el mensaje para nosotros en este día, tomando estas características tan importantes que tienen los niños y que nos enseñan a servir de mejor manera. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por la bendición de ser llamados sus hijos y por estar delante de su presencia. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Ayúdenos a ser humildes, Señor, a ser, Señor amado, sinceros, Señor amado, ser inocentes para poder servirle y para poder adorarle. Ayúdenos a no menospreciar a nadie, mi Señor, sino por el contrario, siempre mirar a los demás como superiores a nosotros. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo suplicamos, en la dulce y poderosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo deseo muchas bendiciones a sus vidas y en todo lo que coloquen mano en esta semana que comienza, el Señor les bendiga.